Muy buenas tardes, tengan todos, queridos amigos, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta segunda reunión de búhos. Y en esta oportunidad vamos a compartir algo de la historia de los pioneros del Evangelio en nuestro país. Vamos a tener una breve clase sobre los hermanos misioneros que llegaron a Honduras por primera vez y vinieron a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abarcar un periodo de tiempo de unos 22 años, desde la llegada del primer misionero de las asambleas de los hermanos desde Estados Unidos, y veremos solamente 5 hermanos, los primeros 5 que vinieron y compartieron el Evangelio en este país. Esta clase va a estar siendo grabada, así que posteriormente podremos compartirla por nuestras redes sociales, esperando que sea de mucha bendición para muchos hermanos y amigos interesados en este precioso tema. Bien, vamos a comenzar en esta tarde con una pequeña evaluación para saber cómo están nuestros conocimientos y saber cuánto conocemos sobre la historia del Señor en nuestro país. Así que vamos a hacer unas cuantas preguntas para saber cuánto sabemos, cuánto sé. Bien, en primer lugar, hay una pregunta aquí. La primera pregunta dice, ¿en qué ciudad se fundó la primera sala evangélica de Honduras? Es posible que ya conozcan la respuesta. Tenemos 4 opciones: Tegucigalpa, Trujillo, La Ceiba y San Pedro Sula. ¿En cuál de estas 4 ciudades se estableció la primera sala evangélica? Bueno, la respuesta es en San Pedro Sula. Fue la primera ciudad donde se estableció una sala evangélica en nuestro país. A continuación, otra pregunta: ¿en qué año sucedió la guerra de Honduras con El Salvador, conocida como la guerra del fútbol? Tenemos también 4 opciones, 4 años diferentes. El primero, 1914, segundo, 1919, el tercero, 1924 y el último, 1969. Posiblemente ya conozcamos la respuesta, y la respuesta es en 1969. Esta es también conocida como la Guerra de los 100 días, un conflicto que duró poco tiempo. A continuación, la otra pregunta también de evaluación para conocer lo que conocemos, lo que sabemos, dice: ¿en qué país comenzó el movimiento de las asambleas de los hermanos, llamados también hermanos de Plymouth? Bueno, tenemos 4 posibles respuestas. La primera, Estados Unidos; la segunda, Francia; la tercera, Irlanda; la cuarta, Inglaterra. La respuesta es Irlanda. Ahí comenzó el movimiento de los hermanos en los años 1820. Una pregunta más. Dice, ¿cuál de estas revistas no era publicada en Honduras? Tenemos 3 posibles respuestas. La primera, El Pregonero Evangélico; Verdades Bíblicas, en segundo lugar; y por último, Contendor por la Fe. Bueno, creo que es de conocimiento de todos que la última es la respuesta correcta. Contendor por la Fe no era una revista hondureña, sino guatemalteca. Vamos con la última pregunta evaluativa para saber cuánto conocemos de la historia de la obra del Señor en nuestro país. Y tenemos esta pregunta que dice, ¿quién de todos estos misioneros nació en Portugal? Tenemos 4 posibles respuestas. La primera es Fanny Arthur, la segunda es Santiago Escolo, la cuarta es Lourdes Domínguez, y por último tenemos el hermano Guillermo Tilbury. Si conoces la respuesta, sabrás que la respuesta correcta es Lourdes Domínguez. Nuestra hermana Lourdes Domínguez nació en Portugal. Así que con estas 5 primeras preguntas evaluativas podemos conocer o recordar un poco de la historia de nuestro país. Ahora vamos a continuar. El propósito de esta clase es ver un poco de la historia de la obra del Señor en nuestro país. La obra del Señor en nuestro país, en Honduras, es muy amplia, es extensa, y hay bastantes elementos que se conocen y otros muchos que no se conocen. La intención es abarcar al menos estos 22 años de historia para conocer los inicios de la obra del Señor en nuestro país. Y vamos a comenzar primero con lo que nosotros llamamos el contexto. Bueno, toda historia tiene un contexto,
social, político, económico, y que es muy importante conocer para saber en qué condiciones se encontraba el país, en qué condiciones se encontraba Honduras cuando estos primeros misioneros vinieron a nuestro país. Y vamos a comenzar entonces conociendo algunos elementos. Pues es por cierto que una imagen habla más que 1000 palabras, así que he decidido incluir algunas imágenes, fotografías antiguas, para poder analizar un poco más y ver lo que era Honduras en estos años, desde 1898 hasta 1920. Vamos a comenzar con la primera imagen que podemos ver ahí en la pantalla, espero que la puedan ver. Es una fotografía de una hondureña, de una nativa de nuestro país, en la cual podemos observar las condiciones económicas y sociales en las que se encontraba nuestro país. Esta es simplemente una pequeña muestra. Como podemos ver, la pobreza era bastante extrema, había mucha necesidad económica, y esto era mucho más difícil para las mujeres en este sentido, que eran en la mayoría de los casos desvalorizadas, muchas veces menospreciadas, y esto hacía que la situación social del país fuera bastante difícil. Podemos ver elementos como la pobreza que se puede observar aquí, las condiciones en las que ellas cocinaban, en las que ellas pasaban, personas muy humildes de condición, y esto era parte del contexto. Vemos también aquí otra imagen tomada del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, una imagen que nos muestra el trabajo cotidiano de una ama de casa, de una madre de familia con muchos hijos, con muchas necesidades materiales, con una indumentaria, una ropa muy sencilla, ¿verdad? Sin muchos elementos en la belleza personal, porque la necesidad era muy grande. Lo primordial era conseguir el alimento para poder proveer en la casa. Este era Honduras en estos años, en los primeros años de la obra del Señor en nuestro país. Hay otra fotografía más que nos muestran más elementos sociales. Tenemos aquí una fotografía de algunos jóvenes que están descansando después, sin duda, de alguna jornada larga de trabajo. Vemos cómo se vestían. Vemos un elemento importante también, es que la mayoría de ellos no utilizaba calzado. Era muy normal que los niños no utilizaran calzado, sino hasta ya la edad adulta. Vemos también en las condiciones en las que les tocaba vivir, ¿verdad? No tenían mucha oportunidad para progresar, poca educación, muchas enfermedades, mucho atraso social. Entonces, estos son algunos elementos. Hay algunas fotografías más que podemos ver y analizar. Vemos a esta hermosa niña de pues, por lo menos unos 60, 70 años atrás. Como podemos ver, observar, la necesidad que había era grande en todo sentido, pero en el material era tal vez la necesidad más observable, más palpable, una necesidad material, ¿no?, que saltaba a la vista. En muchos casos, estos niños eran niños que quedaban huérfanos, sus padres habían muerto por algún tipo de enfermedad, por algún problema, y muchas veces estos niños quedaban solos. Vemos también cómo era el país, no había mucha infraestructura, no había muchas carreteras, no había muchas casas de material. Esa era Honduras en aquellos tiempos, en aquellos primeros años. Vemos también un elemento más de historia a través de esta fotografía, y es el elemento de la política. La política siempre fue un problema social en nuestro país. Honduras siempre ha tenido problemas políticos desde su fundación, desde la separación, desde la corona española, y Honduras ha estado de un problema a otro en cuestión política, ¿no? Lo cual ha supuesto un atraso social, un atraso económico, material. Y como podemos observar en las fotografías, un tema sensible en nuestro país siempre ha sido la política hasta el día de hoy, y las huelgas o las guerras civiles o los golpes de Estado eran un tema continuo en el país que generaba tensión, generaba mucha preocupación en todos aquellos que estaban en el país, no solamente los nacionales, sino también los extranjeros que venían a trabajar aquí,
o que venían al igual que los misioneros, a predicar el evangelio, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos: pobreza, extrema pobreza, atraso social, atraso material, político, problemas políticos, mucha convulsión, ¿verdad? En este sentido. Tenemos una fotografía más tomada del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Vemos cuáles eran las condiciones de vida del hondureño promedio, ¿no? Del hondureño a pie. Una pobreza que se puede notar, había analfabetismo, había enfermedades que eran mortales como la malaria y otras tantas enfermedades. Entonces, este es el contexto, brevemente, porque hay muchos elementos más que deberíamos considerar, pero estos eran los elementos que se encontraron aquellos primeros misioneros, aquellos pioneros del evangelio que llegaron a nuestro país en aquellos años de 1898 hasta 1920. Quisiera hacer una pausa aquí antes de continuar, y es solamente para recordarles que, puesto que esta no es una cuenta de Zoom paga, sino gratis, es posible que tengamos que cortar y luego volver a reconectarnos. Así que si cortamos por alguna razón, les invitamos a reconectarse con la misma dirección de link que se les compartió. Así que ya vemos que hay varios más agregados. Les damos la bienvenida. Esperamos que sea un momento de bendición espiritual para todos, pero también de conocimiento. Esta es una clase, es algo académico, no es algo meramente doctrinal. No estamos compartiendo en sí enseñanza de la palabra, simplemente compartimos un poco de la historia de Honduras, y especialmente de la historia de la obra del Señor en nuestro país. Les doy la bienvenida, puesto que al inicio la mayoría no estaba, ¿verdad? Es un gusto poder tenerles aquí en esta transmisión de Búhos. Es la segunda transmisión que tenemos, y en esta ocasión estamos compartiéndoles una clase sobre la historia de la obra del Señor en nuestro país, viendo a través de la perspectiva de los primeros misioneros cómo era la obra en nuestro país en aquellos años, desde 1898 a 1920. Hemos decidido hacerlo por partes, porque la historia es muy larga y los elementos que hay que presentar son muchos. Bien, vamos a continuar. También solamente recordarles que, por si se va la luz y acaso se suspende esta clase, pues podríamos continuar con ella hasta nuevo aviso, ¿verdad? Por si se va la electricidad y yo no puedo continuar. Bien, vamos a seguir. Vemos aquí otra imagen del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Vemos unos arrieros descansando en la noche. Como pueden ver, falta de electricidad. Descansaban al aire libre en una fogata. Así era la manera común que muchos descansaban. Vemos un elemento más del contexto histórico de Honduras en ese tiempo, y es el tema religioso, ¿no? En ese tiempo, la Iglesia Católica era el que tenía la hegemonía, el poder, el control prácticamente de todas las instituciones, por así decirlo. Había una influencia muy grande de la Iglesia Católica, lo cual también se consideró un elemento difícil para poder sortear, para poder llevar el Evangelio. Era un impedimento para los primeros hermanos que vinieron a nuestro país. Muy bien, vamos a continuar ahora con algo muy importante, y es los colportores. Los colportores, no sé si alguno de ustedes habrá alguna vez escuchado sobre lo que era un colportor. Los colportores, pues, fueron vendedores de Biblia, repartidores de Biblia, no solamente en nuestro país, en Centroamérica, sino también en muchas otras partes del mundo. Fue tal vez la primera manera en la que las sociedades bíblicas hondureñas y muchas sociedades misioneras comenzaron a abrir camino en países como los nuestros, ¿no? A través de hermanos que estaban dispuestos a ir y compartir la Biblia o algún tratado de la Biblia o algún Nuevo Testamento con personas de países con escasos recursos como Honduras. Muy bien, los colportores hicieron un gran trabajo en nuestro país, y ignoramos muchas veces todo este trabajo que ellos hicieron. Desconocemos todo el trabajo que los colportores hicieron, pero fue un trabajo muy enorme y fue un trabajo muy valioso y muy precioso. Lo que ustedes pueden ver en la imagen son los colportores
de la Sociedad Bíblica Americana, y aquí hay que hacer un paréntesis porque inicialmente solo existía una sociedad bíblica y se llamaba Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Había nacido allá en Inglaterra, ¿verdad? En Gran Bretaña, era la que existía, pero posteriormente la Sociedad Bíblica Americana surgió, y como parte de su visión fue llevar la palabra de Dios a Centroamérica y a Sudamérica, a toda Latinoamérica en general. Estos hermanos que ustedes pueden ver ahí en pantalla son tal vez los primeros colportores que hubieron en Centroamérica, que trajeron la Biblia a nuestro país, lo cual resultó en una gran bendición. Si me permiten, solamente quiero señalarles aquí más que todo, espero que se logre ver, a este hermano que ustedes pueden ver aquí, este hermano que tiene un bigote bastante llamativo, se llamaba el hermano Modesto Rodríguez, ¿no? El hermano Modesto Rodríguez fue un hondureño, un colportor contratado por la Sociedad Bíblica Americana para repartir Biblias. El hermano Modesto Rodríguez fue un compañero de trabajo de la obra de nuestro hermano Alfredo Hawkins. Se los menciono por ello, porque más adelante debemos recordar que el hermano Alfredo Hawkins, que fue uno de los primeros misioneros, trabajó con este hermano. Por otra parte, tenemos a este hermano que ustedes pueden ver aquí al centro. Él era el reverendo James Hayter. El reverendo James Hayter era de origen estadounidense, era un norteamericano, y él era el encargado de dirigir a todo este gran grupo de hermanos. Unos trabajaban en Guatemala, otros trabajaban en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, donde la sociedad tenía bases o lugares donde los hermanos podían tomar Biblias para irlas a repartir. Eran centros de distribución, por así decirlo. El hermano James Hayter es importante conocerlo porque más adelante vamos a leer algo que él escribió y que va a servirnos para conocer también un poco más de las condiciones en las que se estaba predicando la palabra, el evangelio en ese tiempo. Estamos hablando de antes de que vinieran los primeros misioneros a nuestro país. Bueno, yo espero que me pueda ir entendiendo, no quisiera confundirles más, ¿verdad? Espero ir lo suficientemente despacio para explicar. Vamos a continuar leyendo un poco de lo que el hermano James Hayter escribió en abril de 1913, desde el Canal de Panamá, donde la Sociedad Bíblica Americana tenía su sede para Latinoamérica, donde los colportores viajaban continuamente para ir a conseguir las Biblias en español para repartirlas posteriormente. El reverendo James Hayter escribió lo siguiente sobre los colportores. Dice: tanto los hombres como los animales han sufrido un poco. Permítanme que debo mover algo aquí. Un poco. Nuestro subagente, el señor William Cooking, estuvo postrado durante semanas con una pierna envenenada como resultado de la picadura de un insecto o animal venenoso. Esto es un elemento que debemos considerar también al pensar en todo el trabajo que los hermanos colportores hicieron. Sigue el hermano y dice: un caballo murió por la picadura de un reptil, otro perdió su pezuña al ser mordido por una tarántula. La vieja y fiel mula de nuestro viejo repartidor Román murió de vejez. Ha trabajado bien y fielmente, y si los animales tienen su recompensa, él seguramente la recibirá. Bueno, el hermano James Hayter escribió esto hablando del trabajo de los colportores y también de sus animales, ¿verdad? Sus bestias, las mulas que les acompañaban, donde ellos iban, y que también, aunque no muchas veces los recordemos y los reconozcamos, también esos pobres animalitos hicieron un gran trabajo. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en materia, a ver los pioneros del evangelio en nuestro país, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes ya conocen los nombres de los misioneros, de los primeros,
pero tal vez lo que no conocemos es un poco el trasfondo histórico de ellos, la historia detrás de ellos, de dónde vienen, quiénes eran sus familiares, cómo llegaron a nuestro país, incluso cómo murieron. Entonces, esta clase va dirigida precisamente a eso, a dar un poquito de luz o de elementos históricos para que podamos conocerles. Y vamos a comenzar con uno de los misioneros, tal vez el primero que vino aquí o uno de los primeros que vino a nuestro país desde Estados Unidos. Estamos, permítanme, vamos a mover un poco esto. Bien, vamos a hablar un poco primero del hermano Eulalio Nathan Grow. Yo sé que muchos estaban esperando que sacara en primer lugar a nuestro hermano Christopher Knapp, que es considerado uno de los primeros misioneros, pero comenzaremos con nuestro hermano Eulalio Nathan Grow. Este fue uno de los primeros hermanos misioneros que vino a nuestro país. Era de origen estadounidense. Él nació el 29 de marzo de 1871. Nació en la ciudad de Boylston, Bear Country, en Pensilvania. Y bueno, no tenemos claro, ¿verdad?, la fecha de su nacimiento, pero más adelante vamos a ver una que se propone en la historia. Fue un hermano soltero. Nuestro hermano Eulalio Nathan Grow nunca se casó, no tuvo hijos, y inicialmente nuestro hermano pertenecía a la iglesia luterana de San Marcos, donde su papá, que podemos ver en la fotografía, el reverendo Leonard Grow, fue pastor de la iglesia de San Marcos, la iglesia luterana de San Marcos en Nebraska. Él era el pastor de esta iglesia, o el reverendo, el que estaba al frente. Ahí nació el hermano Eulalio Nathan Grow, y posteriormente conoció a nuestro hermano Christopher Knapp, y él se inclinó hacia las asambleas de los hermanos, aunque él salió a la obra, salió como un misionero no denominacional, por lo cual fue sencillo para él juntarse con aquellos primeros misioneros que vinieron a Honduras y formar lo que llamamos la primera sala evangélica, ¿no? Luego podemos ver que él llegó a Honduras aproximadamente en 1897, tal vez un año antes de nuestro hermano Christopher Knapp, puesto que él era soltero y tenía ciertas libertades. Él había sido misionero en México y también en otras partes de las islas caribeñas. Él fue misionero en otras partes durante 4 años. Y en 1897 él vino a nuestro país teniendo apenas 26 años aproximadamente. Damos las generales primero y luego vamos a ir mostrando documentos que puedan respaldar estos datos que estamos dando en este momento. Salió de Honduras en mayo de 1915. Salió porque iba a visitar a su padre que estaba enfermo. Sin embargo, quien murió fue él. Lamentablemente, el daño de la malaria y otras enfermedades tropicales hizo que él se enfermara rápidamente y muriera. No duró mucho, apenas unos meses desde que llegó a su casa en Nebraska, y murió ahí en este lugar. Luego, la fecha de su fallecimiento fue el 22 de septiembre de 1915. Tenía apenas 44 años. El lugar de fallecimiento es Omaha, Douglas Country, Nebraska, en Estados Unidos. Muy bien, la fotografía que está ahí, puesto que no hay ninguna fotografía de él, o por lo menos no la hemos encontrado en Google todavía, es la fotografía de su padre. Y esto es solamente como referencia para, por lo menos, pensar cómo eran algo de los rasgos de nuestro hermano Eulalio Nathan Grow. Yo sé que algunos ni siquiera habían escuchado hablar de este hermano, pero él es uno de los primeros misioneros, si no acaso el primero que vino a nuestro país. Vamos a ver algunos datos históricos que acompañan la historia de nuestro hermano Eulalio Nathan Grow. Lo que pueden ver ustedes en pantalla es un censo en donde se puede observar la ciudad de Omaha, en Nebraska, y podemos observar aquí en este color rosa, entre el listado de todas las personas, encontrar la familia Grow, y entre ellos a Eulalio, que apenas, que ya tenía 29 años, ¿verdad? Y aquí, en esta parte que ustedes pueden observar aquí,
podemos ver el oficio o el trabajo que estaba desempeñando a sus 29 años ya estando en Honduras. Y dice misionero, aunque es un poco ilegible, vemos que ya estaba en Honduras y estaba encomendado como misionero. Este es un documento original que nosotros hemos conseguido para respaldar la existencia de nuestro hermano Eulalio Nathan Groth y el trabajo que él estaba haciendo en nuestro país en esos años. Bien, vamos a continuar. Esta es la familia del hermano Eulalio Nathan Groth. Tenemos a su familia completa, ¿no? Sus hermanos, a sus padres, ¿verdad? Etcétera. Tenemos ahí cada uno de ellos. Y nuestro hermano Eulalio, que la fecha que se estima en la que él nació fue en 1871. 1871 es una fecha que se propone como en la que él nació. Bien, vamos a continuar. Lo que pueden ver ahora es un diario escrito por su padre, el reverendo Leonard Groth. Es un diario que se estaba subastando, ya tiene un comprador, ya alguien lo compró. Y en él, pues, el hermano abarca las fechas desde 1896, 1897 y 1988, 98, perdón. Y posiblemente en este diario estaban algunos datos más sobre su hijo y sobre la obra que él estaba haciendo en nuestro país. Lamentablemente, el diario cayó en manos de un comprador y ya no podríamos nosotros conseguirlo, aunque sería un elemento muy valioso, un artículo muy valioso para la historia de nuestro país. Solamente quisiera decirles que nos queda ya solamente unos segundos, nos vamos a desconectar y nos vamos a reconectar, y si les gusta saber un poco más de esta historia, pues les invitamos a reconectarse. Hola. Hola.